Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase del curso de computación básica de Cobim Academy. En esta clase vamos a ver lo que es el hardware interno y bueno, todo lo que se refiere, ¿no? Así que vamos a empezar primero, obviamente, por qué es el hardware interno. Bueno, el hardware interno se refiere básicamente a todos los componentes electrónicos y mecánicos que se encuentran dentro de la caja o el gabinete, como lo quieran llamar, de nuestra computadora, ¿bien? Todos estos componentes trabajan juntos para que, bueno, la computadora funcione correctamente, ¿no? Y como pueden ver en esta pequeña lista, estos son los componentes del hardware interno que tiene nuestra computadora. La placa base, o también conocida como placa madre o motherboard, el procesador, la memoria RAM, los discos de almacenamiento, la tarjeta gráfica y la tarjeta de sonido, que bueno, la tarjeta de sonido no siempre es ya casi diría que nunca es un componente aparte. Hoy en día ya viene incluido en la placa madre, así que bueno, se puede contar porque todavía en algunas computadoras se sigue usando, pero eh, ya casi no es un componente individual. Así que bien, vamos a empezar por la placa madre. Bien, la placa madre básicamente es el componente principal de la computadora. Como pueden leer ahí, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan todos los demás componentes que constituyen a la computadora. Bien, a la placa madre se conecta el procesador, se conecta la RAM, se conecta los discos de almacenamiento, se conecta la tarjeta gráfica. Básicamente es lo que permite que todo trabaje en conjunto, ¿bien? Conecta todo. Gracias a la motherboard, el procesador le puede enviar datos a la RAM, le puede enviar datos a la tarjeta gráfica, se pueden almacenar las cosas que nosotros descargamos en nuestros discos. Así que bueno, este sería, digamos, el componente principal, el más importante, aunque son todos importantes, ¿no? Pasando al procesador, el procesador es básicamente el cerebro de la computadora, ¿bien? Este componente procesa todo, absolutamente todo lo que ocurre en la computadora y ejecuta todas las acciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, no sé, abrir Google es una acción que la ejecuta el procesador, ¿bien? Y así con todo. Todos los programas y servicios que se están ejecutando son ejecutados por el procesador. Y obviamente cuanto más rápido sea el procesador, más rápido se ejecutarán las acciones como usuario y más eficiente sería, digamos, el funcionamiento de nuestra computadora, ¿no? Pasando a la memoria RAM. La memoria RAM, como pueden leer, es una memoria de almacenamiento a corto plazo, ¿bien? La RAM se utiliza para almacenar temporalmente todos los programas y sus procesos de ejecución. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra computadora, tenemos abierto Google, tenemos, no sé, abierto Word, tenemos abierto algún programa de edición, no sé, cualquier cosa, cualquier programa que nosotros tengamos abierto o en segundo plano en nuestra computadora, va a estar temporalmente almacenado en la memoria RAM, ¿bien? Por eso es que cuanto más memoria RAM tiene nuestra computadora, más programas vamos a poder tener abiertos al mismo tiempo, ¿bien? Básicamente todo lo que se ejecuta en el CPU que sería el procesador, se carga temporalmente en la RAM, ¿bien? Así que vamos a pasar al siguiente, que serían los discos de almacenamiento, que como pueden leer ahí, los discos de almacenamiento son dispositivos magnéticos que almacenan todos los programas y datos de la computadora que nosotros, digamos, descargamos, ¿bien? Por ejemplo, cuando nosotros descargamos, no sé, pueden también usar el celular como ejemplo. Cuando nosotros descargamos una aplicación en el celular, esta aplicación se almacena en nuestro disco y todos los datos, por ejemplo, si utilizamos, vamos a usar WhatsApp como ejemplo, ¿bien? Nosotros entramos a Play Store, descargamos WhatsApp y esta aplicación se guarda en el disco de almacenamiento.
Y también todos los datos que tengan que ver con WhatsApp, por ejemplo, mensajes, imágenes, videos, todo se guarda en nuestro disco de almacenamiento. Y en la computadora pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando ustedes descargan un archivo de Google, eso se guarda en el disco de almacenamiento. Y hoy en día existen estos tres que están viendo acá, o son estos los más utilizados, que son el disco duro, el disco sólido y el disco M.2. El disco duro básicamente es el más lento de todos y es un disco que consta de partes mecánicas, ¿bien? Por eso es el más lento de todos. Todo lo que tiene adentro es mecánico. Pero a su vez también el disco duro tiende a tener más espacio que el disco sólido y el disco M.2. Aunque obviamente existen discos sólidos del mismo espacio que el disco duro. Pero, por ejemplo, si nosotros entráramos a una tienda y comparáramos precios, nosotros veríamos que por el mismo precio, un disco duro y un disco sólido, el disco duro tiende a tener mucho más espacio que el disco sólido, pero el disco sólido es mucho más rápido que el disco duro. ¿Por qué? Porque no tiene estas partes mecánicas, ¿bien? El disco sólido dentro tiene lo que se llama chips flash, que básicamente hacen que todo cargue mucho más rápido. Por eso algo que se suele hacer hoy en día es en una misma computadora tener un disco sólido donde se almacenan el sistema operativo, por ejemplo el Windows, y todas las aplicaciones más importantes o las que nosotros más utilicemos para que esas mismas carguen más rápido que todo lo que esté, bueno, almacenado en el disco duro, que básicamente se utiliza para, más que nada para archivos o aplicaciones que bueno, no sean tan importantes, que no le demos tanta importancia. Y bueno, el disco M.2 también es incluso más rápido que el disco sólido y se conecta directamente a la placa madre, a diferencia del disco sólido y del disco duro que se conectan con cables. Así que bien, pasando al último componente que vamos a ver en esta clase, tenemos la tarjeta gráfica que se abrevia como GPU. Básicamente, como pueden leer ahí, este componente está dedicado al procesamiento de datos que se relacionan con el video y las imágenes que se están reproduciendo en nuestra computadora. Este componente recibe los datos estos gráficos de la CPU y los transforma en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, que puede ser un monitor, una tele. Entonces, básicamente, lo que hace la GPU es recibir datos del procesador y transformarlos en algo que se pueda visualizar en un dispositivo de salida. Cuando más se utilizan, bueno, ni hablar de que cuando entramos a YouTube o a Netflix y vemos una película, un video, obviamente se utiliza este componente para poder visualizar todo eso. Es el componente que más se utiliza a la hora de realizar esas acciones. Pero también donde más se utiliza es cuando, por ejemplo, nosotros jugamos a un juego, ¿no? Y obviamente que cuanto más potente sea nuestra tarjeta gráfica, vamos a poder correr juegos más pesados y también visualizar películas o videos más pesados. Por ejemplo, hay gráficas viejas que no nos permiten hoy en día, no sé, visualizar videos en 1080, que sería Full HD, ¿no? Lo mismo para 4K. Hay algunas gráficas que son ya hoy en día bastante antiguas que no nos permitirían a nosotros visualizar videos en 4K. Si ustedes hacen la prueba, si tienen la posibilidad de hacer la prueba, van a ver que el video se va a trabar todo, no se va a reproducir correctamente. Y bueno, esto es por la tarjeta gráfica, ¿bien? Así que bueno, esto fue todo por esta clase. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar tranquilamente en los comentarios y nosotros vamos a estar contestando. Así que bueno, espero que les haya servido la información de esta clase y nos vemos en la próxima clase, que es la de hardware externo y tipos de puertos. Así que nada, nos vemos.